La Fiscalía General de la República determinó que existen elementos para continuar con la integración de la investigación contra Pío López Obrador, hermano del presidente de la República, quien fue grabado recibiendo dinero de quien era el ex coordinador, bueno, en esta administración, es la persona que está de espaldas, el ex coordinador nacional de Protección Civil, David León, y esto fue tras difundirse los videos en el año 2020. La oposición exigió la indagatoria contra López Obrador ante Pío López Obrador. El hermano del presidente aseguró que eran recursos de aportaciones para Morena, pero no fondos ilegales. Por ello, ha promovido amparos para intentar protegerse legalmente. Aquí estamos en ese dilema terrible, ¿no? Dinero por fuera para las campañas, no lo permite la ley. Entonces, ¿qué hay dinero bueno, dinero malo? Porque el movimiento sí vale y los otros no valen. En fin, es también juicios ahí muy controvertidos, diría yo. El INE en varias ocasiones ha señalado que la Fiscalía le niega la información del caso. Ojo con eso. Le hemos pedido a quien un buen tiempo estuvo como consejero presidente del Instituto Federal Electoral, en aquel tiempo, Leonardo Valdés, o Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo estás, Leonardo? Muchas gracias por tomar la llamada. ¿Cómo te ha ido? Bien, convaleciente de una cirugía, pero bien. ¿Pero bien, Bien, bien? Javier, qué gusto ¿Sí? estar contigo. Sí, Siempre sí. sí. ¿Pero ya saliste o no? Ya llevo un mes y ya en recuperación Qué bueno. plena. Qué bueno, qué bueno. Sí sabía, pero que estabas fuera del aire, pero no sabía cuál era la razón. Ahora ya me entero. Más pronta recuperación, Leonardo. Eh, Muchas gracias, Javier. a ver, ¿qué tan en términos de la ley electoral, y también te diría, Leonardo, de la ley, es el hecho de que una persona le dé dinero a otra persona, es lo de menos el lugar, lo que quieras, en efectivo, o que no se declare y que cuando se declare se diga a qué se debe y de dónde viene, todo eso. A ver, ¿cómo se ve desde el ámbito electoral de donde tú estabas ahí como presidente? Hay tres pistas, Javier, que es importante tener presente. La primera es justamente que el INE tiene que investigar el origen de los recursos que utilizan los partidos políticos, de tal suerte que hay una reglamentación muy precisa respecto de que todas las donaciones que obtenga un partido se tienen que reportar, tienen que estar incluidas en los informes que hacen los partidos, de tal suerte que da la impresión de que esta aportación no fue incluida en ese informe en su momento, entiendo que es de 2015, y en consecuencia ahí hay lo que podríamos llamar una falta administrativa. El INE está investigando y en cuanto tenga suficientes elementos seguramente va a imponer una sanción. Hay una segunda pista que es, digamos, más compleja porque eh, hay la presunción de que ese dinero puede ser de procedencia ilícita y entonces eso configura un delito electoral. Por eso es que hay una denuncia frente a la Fiscalía General de la República y específicamente frente a la Fiscalía Electoral, con el objeto de que se investigue el origen de esos recursos y en consecuencia si se trata de recursos de procedencia ilícita, entonces se proceda a llevar a cabo el procedimiento en términos de un juicio para saber si se cometió un delito o no. Pero hay una tercera pista sobre la que yo observo que muy pocos han puesto atención, y es que en ese momento la persona que entrega los recursos era funcionario de un gobierno estatal, del gobierno del estado de Chiapas. Ajá. Y eso puede también llevar a la idea de que esos recursos eran del gobierno del estado de Chiapas. Si eso fuese así, si eso se prueba así, entonces hay un desvío de recursos públicos que debe ser sancionado, ya sea por la auditoría del Estado o por la auditoría superior de la Federación. O sea que es un tema bien complicado y lo importante aquí creo es que las instituciones, las instancias que tienen facultades para hacer las investigaciones, las hagan
y lleguen a las conclusiones que tengan que llegar con las pruebas que puedan tener a su disposición. Pero sí es un tema bastante complicado, Javier. Oye, Leonardo, ¿hay un tiempo perentorio para revisar esto? Porque en varias ocasiones se empieza a hablar un poco de que a lo mejor prescribió, que a lo mejor ya no fue. Y además incluso el propio personaje Pío dijo que era el dinero para el movimiento, ¿no? Eso fue una declaración que él hizo. Sí, ahí hay una cuestión que los abogados dicen que a confesión de parte, relevo de pruebas. Sí. O sea, si la persona involucrada acepta que fue una donación que se usó para un partido político, en realidad ya no hay más que probar, está aceptando esa conducta. Ahí el tema es que dependiendo de las esferas, puede haber prescripción o no. Por ejemplo, en lo electoral no hay prescripción, de tal suerte que el INE puede seguir investigando si hay una falta administrativa respecto de los informes del partido que presentó en su momento. Respecto de los delitos, es posible que si, habiendo transcurrido 5 años, se pueda declarar que ya no hay causa que perseguir. Y respecto a la Auditoría Superior de la Federación, hasta donde yo tengo entendido, tampoco hay prescripción, de tal suerte que la Auditoría Federal de la Superior de la Nación podría seguir investigando si hay un mal uso de recursos por parte de un gobierno estatal. Leonardo, la parte que corresponde al dinero, el flujo del dinero, que como tú decías hace rato, no se sabe el origen, si era del gobierno estatal o hay un lavado de dinero, en fin, todo esto, el hecho de que se entregue el dinero, que no se declare, ¿esto no pasa, pregunto yo, por Hacienda o por el SAT o por alguna de estas instancias de gobierno? Bien, como fueron recursos entregados en efectivo, es posible que no exista ningún registro bancario de su entrega y también es posible que no exista ninguna factura. Ajá. De tal suerte que, por supuesto que el INE debe de solicitar a la Secretaría de Hacienda, al SAT, que analice en sus registros si hay alguna evidencia de ese dinero, de la entrega de ese dinero. Pero también decir, Javier, que en el caso de que se trate de dinero de procedencia ilícita, entonces ya ahí no hay prescripción. Ese es un delito que tendría que ser investigado y tendría que ser sancionado por el origen de los recursos. De tal suerte que ese es un punto nodal de esta investigación desde cualquier aspecto que se analice. ¿Cuál es el origen de los recursos? Sí. Era dinero de un señor que decidió donar a un partido político y eso lo puede demostrar, o era dinero de procedencia ilícita, o era dinero público. Sí. Y son tres escenarios totalmente diferentes. Sí, pues, del dinero del gobierno del Estado, ¿no? Por el funcionario que lo entrega, ¿no? Claro, Sí. claro, eso está prohibido por la ley, no solamente por la ley electoral que prohíbe a los gobiernos financiar a los partidos políticos, sino también por las propias, la propia legislación hacendaria que prohíbe a los gobiernos usar los recursos en asuntos, en cuestiones, en proyectos o en programas que no están autorizados por la instancia que otorga el presupuesto. Y supongo que en ningún capítulo del presupuesto de 2015 del gobierno de Chiapas había una partida para Sí, apoyar sí, a sí, sí. un determinado partido político. Claro, sí, sí, sí. Leonardo Valdés Urita, ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Que te mejores, Leonardo, saludos. Muchas gracias, Javier, que estés muy bien. Hasta Un luego. abrazo muy afectuoso. Hasta luego, Leonardo.